Padre, te doy gracias porque sé que en este momento está disponible la unción para enseñar a tus hijos al respecto de los dones espirituales. Padre, te doy gracias porque sé que en este momento está disponible la unción para enseñar a tus hijos al respecto de los dones espirituales. Padre, te doy gracias porque sé que en este momento está disponible la unción para enseñar a tus hijos al respecto de los dones espirituales. Te doy gracias por la sabiduría que ya le estás dando a ellos, Padre, para que ellos puedan entender con más claridad, con más profundidad, al respecto de los dones espirituales, de este regalo que tú le has dado, Señor, a la iglesia, a tu iglesia, a la iglesia del Señor Jesucristo. Padre, te agradezco, Señor, por la unción disponible en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Los dones pertenecen a Dios. Los dones pertenecen a Dios. Y Dios es el que mueve sus dones como Él quiere, no como yo quiera. Amén. Aleluya. Tenemos que tener siempre claro que los dones espirituales son los dones del Espíritu Santo. Amén. No son los dones, ¿cierto?, de nosotros. Usted no tiene que decir, yo tengo este don, porque no es suyo, porque es del Espíritu Santo. Amén. Puede ser que sí, Dios lo usa en un don específico, pero no es suyo, es del Espíritu Santo. Y eso es importante entenderlo, porque así se va a evitar usted caer en errores. Muchas personas creen que el don es de ellos. Entonces, como creen que Dios le da la palabra para saber lo que va a pasar en el futuro, las personas empiezan a hablar de ellos y le ponen de su cosecha. Amén. Porque creen que lo tienen ellos. Entonces, en cualquier momento quieren hablar cosas del pasado, del futuro de las personas. Caen en errores doctrinarios los hombres y mujeres que son llamados al oficio de profeta. Amén. Luego vamos a entrar en los dones ministeriales. Después de esto vamos a seguir con los dones ministeriales, después de los dones espirituales. Pero los profetas, hermanos, que caen en esos errores son aquellos que tienen inmadurez en esta parte. Y le dicen, el hermano, él sabe que es profeta, y dice, profetízame, dime cómo me va a ir. Y el hermano lo mira y le dice, te va a ir así, así. Y no es así, hermanos, cuando Dios quiere. No, tú no puedes, oye, tú eres profeta, dime cómo me va a ir. No. Y ahí donde entran los profetas, que son profetas, que fluyen en los dones de revelación que estamos viendo ahora, que caen en errores, ¿cierto? Y empiezan a oír espíritus familiares, a demonios, que también conocen lo que ustedes hacen en su casa. Amén. Vamos a entrar después más en profundidad cuando entremos en el oficio de profeta. Amén. Para seguir con el tema de los dones, tenemos que nuevamente ir a 1 Corintios 12, que es donde el apóstol Pablo enseña al respecto de los dones. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 1. Amén. Todas nuestras reuniones de los dones partimos con este capítulo y versículo porque es importante que usted entienda que Dios es el que está queriendo que usted aprenda. Uno dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Amén. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Verso 4 de 1 Corintios 12. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Es importante entender que los dones no son para yo exaltarme, sino que son para un provecho, para ayudar a mi prójimo, ayudar a mi hermano. Amén. Aleluya. Verso 8, porque a este es dada por el Espíritu. Y aquí comienza a hablar de los dones.
palabra de sabiduría, que el que hoy vamos a terminar de estudiar, escuchen esto, es el don de palabra de sabiduría. No es el don de sabiduría, es el don de palabra de sabiduría. Amén. A otros, palabra de ciencia. Ese es el don de palabra de ciencia o conocimiento, que ya lo estudiamos, que hoy día igual vamos a hacer un pequeño repaso. Por el mismo espíritu. A otro, fe, por el mismo espíritu. A otros, dones de sanidades, por el mismo espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritu. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. 9 dones espirituales, que los clasificamos en 3 grupos. Los dones de revelación, los dones que revelan algo. Vimos el don de palabra de conocimiento, que revela algún hecho, lugar o persona respecto a algo que pasó en el presente o algo que pasó en el pasado. Amén. El don de palabra de sabiduría que estamos estudiando hoy, que revela algo que va a suceder en el futuro, tanto para un lugar, tanto en hechos, personas, en relación a todo eso, algo del futuro, que eso lo vamos a terminar de estudiar hoy. Y el don de discernimiento de espíritu, que hoy también lo vamos a estudiar, que es ver en el mundo espiritual ángeles o demonios, espíritus buenos y espíritus malos. Amén. Esos son los dones que revelan. Nos quedan, esos son los que estamos estudiando en nuestra primera etapa del estudio de los dones. Luego vamos a seguir estudiando el segundo grupo, que son los dones de poder. ¿Qué son los dones de poder? Que hacen algo. Los dones de poder hacen algo. ¿Cuáles son esos? El don de fe, que no es la fe que recibía Jesús, es otro don de fe que lo vamos a estudiar. Es el don de milagros y dones de sanidades. Plural, dones de sanidades. Esos son los dones de poder, que hacen algo. Y los dones que expresan algo son 3. Lengua, interpretación y profecía. Que eso los vamos a estudiar después que estudiemos los dones de poder. ¿Están acá? Amén. Amén. Entonces, el don de discernimiento de espíritu se puede manifestar con una voz audible, a través de visión, o de un sueño, o de una profecía, o de lengua e interpretación. Amén. Y en el caso del sueño, hablamos incluso la semana pasada de José, el soñador. ¿Se acuerdan? Que soñaba que sus hermanos iban a postrar delante de él. Y vimos que se cumplió. Amén. Él reveló un sueño que tenía Faraón de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Y Dios le reveló ese sueño, que en el futuro en Egipto iban a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Entonces, él con esa revelación, el faraón lo puso de administrador del reino. El primer ministro del reino de egipcio fue José. Amén. Porque él, por el don de palabra de sabiduría, sabía lo que iba a suceder en el futuro. Amén. Entonces también vemos que Dios también te puede mostrar cosas del futuro por medio de las visiones. Amén. Hemos estudiado también sobre las visiones. Vimos que habían 3 tipos de visiones. Visión espiritual, éxtasis y la visión abierta. Amén. Visión espiritual es cuando tú estás con los ojos cerrados orando y tú empiezas a ver en el mundo espiritual. Amén. Visión, el éxtasis, en que tu cuerpo queda paralizado y tú entras en el mundo espiritual y Dios te empieza a revelar cosas, pero tu cuerpo está paralizado. Y la visión abierta es que tú logras ver el mundo espiritual con tus ojos abiertos, como ahora. Y tú empiezas a ver en el mundo espiritual. Amén. Dios te puede revelar cosas del futuro a través del don de palabra de sabiduría, entonces a través de visiones, de sueños, a través de la voz audible del Espíritu Santo. Aquí incluso tenemos un ejemplo. Vamos a Hechos capítulo 16, versículo 6. Hechos 16, 6. Aleluya. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla de que Dios habló por medio del Espíritu Santo, esta es una voz audible. ¿Están acá?
Ahora yo quiero decirle algo con esto. Usted no tiene que estar pidiéndole a Dios que le hable audiblemente. ¿Por qué? Porque el diablo está escuchando eso y el diablo también se viste de ángel de luz. Y el diablo también puede moverse en el mundo sobrenatural del espíritu, porque él también se mueve en el mundo espiritual. Entonces es cuando Dios le quiere hablar audiblemente. Y hermanos, cuando Dios le va a hablar audiblemente algo, es porque usted ya no está escuchando la voz del espíritu adentro. Amén. Si le va a hablar audiblemente es porque viene algo duro adelante y usted necesita saber que Dios lo está llevando para que usted avance y no retroceda. Amén. Y fue el caso, acá dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Amén, no se lo permitió, porque el Espíritu sabía lo que iba a pasar allá. Amén. Hay veces que tú vas a ser guiado a tomar decisiones, que Dios te va a guiar, pero eso no quiere decir que esa decisión no va a estar exento de dificultades, porque el diablo siempre te va a querer parar. Amén. Muchas personas piensan porque están yendo ahora a la iglesia, porque están orando y todo, no va a haber ninguna situación difícil. No, hermano, el diablo siempre te va a querer detener. Lo importante es que tú no tienes que retroceder, y lo importante es que tú entiendas que no es Dios que te quiere parar, que es el diablo. Entonces cuando él te quiera parar, tú tienes que decirle en el nombre de Jesús, Satanás, sal de aquí. Amén. Amén. Y así usted nunca va a estar pensando que Dios lo que le está haciendo, le está probando en algo. Mucha gente que Dios cree que Dios lo prueba con cosas malas para aprender algo. ¿Sabes que las únicas pruebas que Dios hace son pruebas de obediencia? Cuando le dijo a Abraham que entregara a su hijo, fue una prueba de obediencia. Dios muchas veces te dice, hace algo, hace esto. Si tú lo haces, va a venir la promoción. Pero no te está diciendo, Dios no te prueba con cosas malas. Dios te puede probar en obediencia. Es como siempre cuento de un misionero que él estudió Rema y después él tenía un llamado en su corazón para ir a Argentina, para ir a Argentina. Y Dios le dijo, yo quiero que tú vayas a China. Y él le dijo, no, Señor, yo no quiero ir a China, yo no quiero ir a China. Resistió 3 años y no le estaba ya angustiado, porque cuando tú tienes un llamado de Dios y no lo hace, hay una angustia, hay una intranquilidad, no hay paz. Hasta que él dijo, ya, Señor, voy a China. Y Dios le dijo, ya, quiero que vaya a Argentina. Pero ¿cómo, Señor? Porque si tú no eras capaz de obedecerme en lo que yo te estaba diciendo, cuando yo te llevara a Argentina y hay cosas que tú tienes que ser guiado por mí, si tú no eres capaz de escuchar mi voz ahora, menos le iba a escuchar ahí. Esas son las únicas pruebas que Dios te puede hacer. Amén. Yo quiero que tú te levantes la mañana temprano, para ti una prueba eso. Pero ahí Dios te va a llevar a crecimiento, por más. ¿Están acá? Gloria a Dios. Entonces Dios te puede hablar por la voz audible o por profecías. Aquí quiero detenerme un poco. Vamos a estudiar más adelante, cuando entremos en la clasificación de los dones de expresión vocal, vamos a ver que el don de profecía en sí solo no trae revelación. ¿Qué está diciendo, pastor? El don de profecía cumple la siguiente función, que es exhortar, edifica, consuela y exhorta. Amén. O exhorta, edifica y consuela. Amén. Pero el don de profecía es una inspiración divina que viene para edificar, exhortar y consolar. Pero cuando viene esa inspiración, viene pero revelando cosas del futuro o del presente o del pasado, ahí entra en operación la profecía más los dones de revelación. Palabra de conocimiento o palabra de sabiduría. ¿Están acá? Pero el don de profecía en sí solo no. Entonces aquí esta profecía de Isaías 53, que usted ya se la conoce, porque usted es de Verbo de Vida, Isaías 53 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, el castigo de nuestra paz. ¿De quién hablaba ahí? De Jesús. Él estaba hablando cerca de 1000 años antes que Jesús viniera. Él habló la profecía. Inspirado, era profeta, inspirado habló, y además la profecía inspirada vino con revelación del futuro.
Entonces hubieron dos dones, profecía y don de palabra de sabiduría. Entonces la profecía está acompañada por el don de palabra de sabiduría cuando revela algo, presente, pasado o futuro. Si es presente y pasado, es don de palabra de conocimiento. Si es de futuro, es el don de palabra de sabiduría. Amén. Entonces usted, amado, cuando usted esté aquí escuchando a su pastor, a otros ministros, usted va a identificar los dones. Es bueno que usted siempre esté aprendiendo, está aprendiendo esto, usted va a identificar los dones. Aquí no va a decir usted, el pastor me está diciendo algo, alguien le contó. No, esos son los dones fluyendo. Amén. A nosotros nos ha pasado que han llegado, mi esposa le contó algo al pastor, a la esposa del pastor habló todas esas cosas. Por los dones, hermano, no por la copucha. Amén. Aleluya. Dios es bueno. Entonces ahí tenemos Joel, que es la profecía de Joel, que iba a venir el Espíritu Santo y se cumplió en Hechos capítulo 2 cuando descendió el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Era entonces, en el Antiguo Testamento, era el don de palabra de sabiduría fluyendo. Profecía con el don de palabra de sabiduría. La de Ezequiel, del nuevo nacimiento, que cambiaré el corazón de piedra y pondré un corazón. Usted puede anotar los versículos, por eso puede traer un cuaderno para anotar, o como yo escribo con el tablet, cuando tomo nota, también lo puede hacer en su tablet. Pero anote los versículos para que después usted los estudie y no se lo olvide. Amén. Aleluya. Entonces, vamos a seguir avanzando. Aquí lo quise poner nuevamente para volver a recalcarle, porque yo ando en amor con usted y sé que entre más yo le enseñe, más le va a quedar claro. Amén. Entonces aquí vamos a estudiar, en esta parte, el don de palabra de sabiduría y de conocimiento actuando juntos. Amén. Los dos actuando juntos. ¿Dónde vamos a ver eso? En Hechos, capítulo 9, versículo 10. Dios le quiere enseñar para que la iglesia sea una iglesia fuerte espiritual. Amén. Porque en esta iglesia cada vez va a comenzar a haber más manifestaciones del Espíritu. Entonces usted no va a quedar escandalizado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, usted no. Tranquilo, es el don de palabra de sabiduría. Tranquilo, es el don de palabra de conocimiento. Tranquilo, es el don de discernimiento de espíritu. Tranquilo, es el don de poder, el don de fe, el don de sanidad. Amén. No, eso es lengua, interpretación. Usted va a saber, aquí las cosas son del Espíritu de Dios. Y usted le va a poder enseñar a sus invitados cuando... No, que son los dones. Y usted le puede mostrar eso. Dijimos, Hechos capítulo 9, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión. Aquí entró la visión. Amén. Ananías, fíjense una cosa que lo recalco siempre. Es un discípulo. Los dones espirituales pueden operar en cualquiera de los nacidos de nuevo. Amén. Pero hermano, más sobre todo los que ya han sido bautizados con el Espíritu Santo, con la evidencia bíblica de hablar en otras lenguas. De hecho, el inicio de los dones en la vida de nosotros comienza cuando hablamos en lengua. Y ahí comenzamos a entrar en los demás dones. Entonces dijimos, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en su casa, en casa de Judá, a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. ¿Cómo supo todo eso el discípulo Ananías, que no era un ministro? Amén. Por el don de palabra de conocimiento, Dios le reveló que Pablo estaba orando y le reveló dónde era el lugar. Amén. Entonces ahí, ¿qué don estaba operando? El don de palabra de conocimiento, revelando un lugar, hecho o persona de algo que estaba sucediendo en el presente o que sucedió en el pasado, en este caso presente. Aleluya. Ananías busca casa de Judá uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión, Pablo, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos. Pablo, por el don de palabra de conocimiento, recibió en una visión que iba a venir Ananías a imponerle las manos. Amén. Que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Verso 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes
para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar, futuro, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Así fue. Pablo estuvo enfrente de reyes, de los gentiles y de los judíos. Entonces aquí vemos los dos dones de revelación operando juntos en este versículo. Dios le revela a Ananías dónde estaba Pablo y que estaba orando. Y le revela a Ananías que él iba a usar a Pablo para ir a los gentiles, a los reyes, a los judíos. ¿Cómo supo eso Ananías? No era divino. Amén. ¿Cómo supo eso? Por los dones de revelación. ¿Cuáles? El don de palabra de conocimiento, el don de palabra de sabiduría. ¿Por qué de palabra? Porque Dios en su omnisciencia, que Él sabe todo, revela un fragmento de todo lo que Él sabe. Un fragmento, una parte específica de algo que va a pasar en el futuro. Porque Dios sabe el futuro. ¿Sabías tú? Sabe el futuro. Un fragmento Dios te puede revelar. Una palabra de conocimiento o una palabra de sabiduría. Un fragmento de su omnisciencia te puede revelar para un fin provechoso. Aleluya. Entonces, el otro versículo usted lo nota y lo lee en su casa. Es el Hechos capítulo 8. En la historia de Felipe con el eunuco. ¿Se acuerdan? Ahí también fluyen dos dones. El don de palabra de sabiduría, porque Dios le dice a Felipe, anda y camina hacia el desierto, porque allí va a pasar el eunuco. Eso fue algo que iba a pasar en el futuro. Amén. Anote eso y vea los dos dones ahí. Usted reflexiónelo y vea los dos dones operando. Gloria a Dios. Los dones pertenecen a Dios. Los dones pertenecen a Dios. Los dones pertenecen a Dios. Y Dios es el que mueve sus dones como Él quiere, no como yo quiera. Amén. Él mueve los dones, dijimos, con un fin provechoso. No para exaltarnos, sino para edificar al otro. Para edificar a la iglesia. Para fin provechoso.